Esta epístola se llama Colosenses capítulo 2, y se llama Colosenses, amados hermanos, porque trata o está dirigida a los hermanos en una ciudad llamada Colosas. Colosenses viene de Colosas, los hermanos de Colosas. Colosas era una ciudad que junto con otra ciudad llamada Hierápolis y junto con otra ciudad que se llamaba Laodicea, formaban un triángulo invertido que estaba en el valle del río Lico. Eran tres ciudades. Al norte estaba Colosas, en el oriente estaba Hierápolis, en el occidente, y abajo en la punta del triángulo invertido estaba Laodicea, la misma ciudad de la cual que es nombrada por el apóstol Juan en el Apocalipsis, diciendo que era una iglesia tibia. Estas tres ciudades, queridos hermanos, eran ciudades hermanas, eran ciudades trillizas, en el sentido de que tenían mucha relación estas ciudades. Había personas en Colosas que tenían padres o hermanos en Laodicea o en Hierápolis, queridos hermanos, y viceversa. Quedaban aproximadamente a 12 kilómetros de distancia la una de la otra. Muy estrecha relación estas ciudades. Era algo así como Guarenas, Guatire y Araira, pero en vez de ser en línea recta, era un triángulo que formaban ellas. Y unos 150 kilómetros al oriente de este triángulo, que es el valle del río Lico, quedaba una ciudad llamada Éfeso. Ahora, esta ciudad llamada Éfeso era una metrópolis de verdad, era una ciudad grande, no era como Guarenas, Guatire, era una metrópolis, como decir Caracas, Ciudad de México, Buenos Aires. Era una metrópolis, queridos hermanos, y una ciudad importante que quedaba a orillas del río Éfeso. Ahora, ¿por qué yo estoy nombrando del río a orillas del mar Egeo? ¿Por qué estoy nombrando Éfeso, esta gran ciudad? ¿Qué tiene que ver Éfeso con estas tres ciudades del valle del río Lico, con Colosas? Y la relación de Éfeso con Colosas, con los colosenses, es que Éfeso era una ciudad importante. Y cuando las personas, los hermanos que vivían en Colosas o vivían en Laodicea o en Hierápolis, necesitaban hacer algún trámite, renovar sus documentos, comprar mercancía al mayor, hacer alguna cosa importante de su identidad, tenían que viajar a la ciudad importante que era Éfeso, queridos hermanos, a 150 kilómetros. Y en este caso, en esta situación, se encontraba un cristiano, en ese momento no era cristiano, un hombre, un colosense, llamado Epafras. Epafras vivía en Colosas, queridos hermanos, y en el año 55, por alguna razón, tuvo que viajar, como muchos tenían que viajar a la ciudad de Éfeso, en el año 55. Justamente cuando Epafras viaja a Éfeso, queridos hermanos, Pablo está en su tercer viaje misionero. Está allí, queridos hermanos, él hizo 3 viajes misioneros. En su tercer viaje misionero, él se quedó por 3 años en la ciudad de Éfeso, predicando la palabra de Dios, queridos hermanos, fortaleciendo a la iglesia de los Efesios que había fundado en el segundo viaje misionero, queridos hermanos, fortaleciéndolo allí. Pablo en este tercer viaje no fundó ninguna iglesia, sino que él alquiló una escuela llamada la escuela de Tirano. Tirano no es que era un hombre malo, sino que ese era su nombre, Tirano. Alquiló una escuela e instaló allí como una especie de escuela, de instituto bíblico. Por eso es bueno los institutos bíblicos, queridos hermanos. No es una iglesia, pero allí se forman los hombres y mujeres de Dios. Y Pablo instaló allí como una especie de seminario donde él predicaba, donde él enseñaba la palabra, queridos hermanos, según ha sido revelado por nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo estaba allí en estos 3 años cuando llegó Epafras de viaje, queridos hermanos, llegó a Éfeso para hacer algunas diligencias allí, algunas cosas. Y estando Pablo en Éfeso, queridos hermanos, él oye de alguno de sus conocidos, de alguno de los que le realizan los trámites, de sus proveedores. Él escucha, queridos hermanos, hablar de lo que está pasando en la escuela de Tirano. Entonces, queridos hermanos, él escucha hablar de un tal Pablo que está hablando de Jesucristo, de salvación, no por obra, sino por fe, y escucha todas estas cosas, queridos hermanos. Y le entra a este hombre, a Epafras, le entra la necesidad, la curiosidad de escuchar personalmente aquello que había escuchado en la calle de algunas personas. Por esto, queridos hermanos, es importante, bendito el santo nombre de Dios, hablar, comentar de lo que aquí hablamos y enseñamos, queridos hermanos. Epafras, queridos hermanos, escuchó hablar de lo que Pablo enseñaba en la escuela de Tirano, y se le despertó a Epafras la necesidad de conocer personalmente, bendito el santo nombre. Y por eso, queridos hermanos, es necesario que tú
comentes, que tú hablas lo que escuchas aquí, queridos hermanos, en esta escuela del Señor, porque esto es una escuela también. Y amados hermanos, Epafras quiso conocer a Pablo, quiso asistir a la escuela, a ver lo que se enseñaba allá. Y él fue, queridos hermanos, y escuchó a Pablo disertando sobre la palabra. ¿Y qué pasó? Que Epafras abrió su corazón a la palabra, recibió a Jesucristo, queridos hermanos, pero no fue una recepción de Jesucristo como vemos muchas veces allí, que las personas levantan la mano. ¿Quién quiere aceptar a Cristo? Yo quiero aceptar a Cristo, y sigue su vida igual, queridos hermanos, como si nada hubiera pasado. La conversión de Epafras fue sincera, fue real. Él recibió a Cristo en su corazón, y cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, como hablamos esta mañana, el Espíritu Santo comienza a hacer una obra en tu vida. Tú comienzas a cambiar, comienza a haber un cambio, queridos hermanos. Algunas cosas que antes practicabas ya no las practicabas, algunas cosas que antes te gustabas ahora aborreces, ahora evitas. Y esto pasó con Epafras, queridos hermanos. Pero Epafras no fue, como estoy diciendo, una emoción del momento. Sí, yo acepto a Cristo. No fue una decisión real. Yo acepto a Cristo, y bienaventurado tu hermano, bienaventurado tu hermana, porque tú aceptaste hace tanto tiempo al Señor. Han pasado días, meses, han pasado años, y esta mañana, que Dios, tú sigues aquí fiel, sigues aquí firme. Has tenido debilidades, has tenido caídas, pero el Señor te ha levantado y sigue firme aquí siguiendo los pasos del Señor. Esto mismo ocurrió con Epafras, que Dios, él aceptó al Señor, pero no se conformó con solamente escuchar la palabra en aquel momento, queridos hermanos, sino que se quedó en Éfeso el tiempo suficiente para aprender de Pablo la doctrina, queridos hermanos, para entender, queridos, y para prepararse lo suficiente para regresar a su ciudad, a Colosas, y predicar allí también el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y así, queridos hermanos, este hombre, Epafras, después de un tiempo regresó a Colosas, pero regresó como un hombre nuevo, porque sabe, Dios opera por caminos misteriosos. Epafras no se imaginaba que aquel viaje iba a cambiar su vida, que aquel viaje iba a ser un cambio total en su vida. Pero, amados hermanos, el Señor le tenía una emboscada de gracia. Tú no sabes lo que va a pasar con algunas cita, con alguna situación, con alguna cosa que está preparada allí que tú vas a hacer, pero el Señor te dice, tú vas con una intención, pero el Señor puede transformar este viaje, puede transformar este evento en un cambio total en tu vida. Dios puede tenerte preparado allí algo que tú no esperas, algo mucho más grande que lo que tú esperas, porque Epafras esperaba, queridos hermanos, hacer algunos negocios, arreglar algunos papeles, pero el Señor cambió su vida para siempre. Y no solamente cambió la vida de Epafras, sino de muchos de aquellos que vivían en Colosas y también en las otras dos ciudades hermanas también. Amados hermanos, Epafras llegó allí a Colosas y comenzó a predicar el evangelio de Jesucristo, así como había sido enseñado por Pablo, queridos hermanos, a hablar del Señor, a hablar de la gracia, queridos hermanos. Y aquellos hombres de Colosas que entregaron también su corazón al Señor, y Epafras, queridos hermanos, levantó una iglesia en Colosas, queridos hermanos. Pero Epafras no solamente levantó una iglesia en Colosas, sino que él fue a la Odisea, que quedaba al sur, y levantó una iglesia en la Odisea, y también viajó al occidente, en la otra punta del triángulo, queridos hermanos, a Hierápolis, y levantó una iglesia en Hierápolis. De manera que en todo el triángulo, en todo el valle del río Lico, este hombre, Epafras, queridos hermanos, levantó la obra de Dios. Pero ¿cómo lo hizo, amados hermanos? Predicando, hablando aquello que había escuchado. Y la pregunta que el Señor hace en la mañana para la iglesia, en esta mañana, amada hermana que estás aquí, amado hermano, tú vienes a congregar, el Señor habla contigo y Dios te pregunta en esta mañana, ¿qué haces tú con lo que tú escuchas en esta mañana? Tú simplemente lo guardas para ti, así como, queridos hermanos, eres como un lago que recibe allí el agua, y el agua queda allí estancada y se pudre. Bendito santo nombre de Dios. Epafras no fue así. Epafras escuchó la palabra de Dios y la difundió. Entonces el Señor te dice, difunde la palabra, difunde el mensaje, proclama lo que has escuchado. Lo que tú escuchas aquí, lo que se habla aquí, no es para que lo quedes callado, para que lo quedes aquí tú solo, es para que lo practiques y para que lo prediques también. Y allá afuera, hombres y mujeres te dirán verdaderamente esta enseñanza que tú me estás dando, yo también quiero aprender, yo también quiero recibir a Cristo. Y queridos hermanos, es la única forma como la iglesia puede
crecer. Porque si tú, queridos hermanos, si tú solamente recibes y tú callas allí y tú no hablas nada, ¿cómo va a crecer la iglesia? Amada hermana, amado hermano, el Señor nos está pidiendo que sea como Epafras, que levanta una iglesia. Vas a levantar una congregación cristiana La Esperanza en Guarena, una congregación cristiana La Esperanza en Araira. Si lo haces, gloria a Dios, pero Dios nos llama a todos a levantar iglesias. Si alguno tiene el don, Dios te puede usar para levantar iglesias en Araira, en Guatire, en La Guaira, en donde sea. Dios puede utilizarte para levantar la iglesia. Es un don que el Señor da a algunos. Levantar una iglesia no es fácil. Pueden preguntarle a mi esposa, queridos hermanos, a los que estamos aquí desde el principio. No es fácil levantar una iglesia, pero Dios te puede dar todo lo que necesita para hacer su obra aquí en la tierra. Pero que si el Señor llama a todos, queridos hermanos, y no solamente a algunos, es a predicar su palabra. Entonces, aunque tú no tengas el don de levantar una iglesia, si tienes el don de predicar su palabra, si tienes el don de anunciar a tus vecinos, si tienes el don de anunciar a tus compañeros de trabajo y de contagiarlos de la gracia de Dios, así como hizo Epafras también, que contagió a esto de buscar de Dios. Bendito el santo nombre de Dios. Así que, hermanos, el Señor te manda por esta palabra a proclamar, a predicar y a difundir lo que aquí aprendes, dado por el Espíritu Santo. Y, amados hermanos, este hombre llamado Epafras levantó 3 iglesias. No es fácil hoy levantar una iglesia, ¿saben? No es fácil. Y tenemos tecnología, tenemos redes sociales, tenemos tantas cosas, tenemos transporte, y no es fácil levantar una iglesia. Cuánto más difícil sería en aquel tiempo, en el siglo I, que Dios levantar no una, sino 3 iglesias. Sin embargo, este hombre, por la fuerza que el Señor le dio, levantó 3 iglesias. Pero esto, queridos hermanos, no lo hizo a él arrogante, lleno de sí mismo, hinchado. Ya yo no soy el hermano Epafras, ahora soy el pastor. No me digas, dime pastor. Es más, no me digas pastor tampoco, dime apóstol, porque he levantado 3 iglesias. Yo no soy cualquier pastorcito. Ya yo no tengo. ¿Quién es Pablo? Yo también soy un apóstol. Yo también tengo una iglesia aquí, una iglesia allá. Yo no necesito de nadie. Tengo un contacto directo con Cristo. Amado hermano que me estás escuchando, si Dios alguna vez te usa para levantar una iglesia, 3 iglesias o 100 iglesias, mantente humilde, porque el que se llena de sí mismo, el que se hincha, el que cree, no, ya yo estoy en otro nivel, el Señor dice por esta palabra, destrucción y vergüenza repentina lo alcanzará. Pero si tú eres humilde, no importa cuánto Dios te dé, no importa cómo Dios te use, te mantienes humilde allí como se mantenía Epafras, el Señor te va a usar con más poder. Amada hermandad, sé humilde como Cristo fue humilde también. Y este hombre Epafras, queridos hermanos, viendo ahora que tenía 3 iglesias fundadas, él no dijo, ya yo no necesito consejo de nadie, porque yo soy Epafras, el apóstol. No, queridos hermanos, él se mantenía humilde. Tanto así, queridos hermanos, que pasaron, queridos hermanos, aproximadamente unos 8 años después que fundó estas iglesias. Pablo ahora no estaba en Éfeso, Pablo estaba preso en Roma por causa del evangelio, queridos hermanos. Y Epafras viajó hasta Roma, un viaje largo, un viaje difícil, para entrevistarse con su pastor Pablo, con su apóstol, entrevistarse con él, pedirle consejo, hablar con él, animarlo, queridos hermanos, contarle de lo que estaba sucediendo en Colosas, queridos hermanos. Bendito el santo nombre de Dios. Entonces, amado hermano, amada hermana, no importa cuánto Dios te use, no importa el poder del Espíritu Santo que Dios va a derramar sobre ti, usted se mantiene siempre humilde. Y aquel hombre que Dios usó una vez, no importa que ahora esté anciano, no importa que ahora esté preso, que esté en Roma, usted allá, usted lo honra como el pastor que Dios se usó para encaminarlo en el ministerio y en la gracia de Jesucristo. Así que, queridos hermanos, llegó a Epafras y contó para Pablo allí lo que estaba pasando en Colosas. Y Pablo, queridos hermanos, aconsejó a aquel hombre. Ninguno, queridos hermanos, es suficientemente sabio, suficientemente grande para que no necesitar consejo de ninguno, porque Pablo también tenía su mentor, queridos hermanos. Pablo también tenía, queridos hermanos, quien lo aconsejara, quien lo ayudara, que fue aquel que lo presentó delante del ministerio. Bendito el santo nombre de Dios. Y, amados hermanos, Pablo, escuchando lo que estaba pasando en Colosas, entonces escribió esta epístola, de la cual hoy hemos leído algunos versículos en el capítulo 2, y la envió con Tíquico, queridos hermanos, para Colosas, queridos, para bendecir a esta iglesia. Y en esta carta que escribió Pablo, él empieza diciendo lo que hemos leído en esta mañana, los primeros versículos. Él dice: yo quiero que la iglesia sepa la lucha que yo sostengo por la iglesia,
por los que están en la Odisea y por los que no han visto mi rostro. Amados hermanos, Pablo tenía una lucha por la iglesia. Asimismo, queridos hermanos, nosotros, los pastores, queridos, tenemos una lucha por todos ustedes, ¿saben? Nosotros oramos por la iglesia, oramos por ti, oramos por tu mamá, oramos por cada vecino, por cada persona que integra esta congregación, queridos, para que se mantengan fieles, para que el Señor ayude, para que el Señor bendiga. Amados hermanos, porque el Señor ha colocado en nuestro corazón ese amor, pero este corazón, este amor no solamente del pastor para la hermandad, es de la hermandad para el pastor y todos entre sí, queridos hermanos, porque no me canso de decirlo. Jesucristo dijo: ustedes se van a diferenciar del mundo porque el amor de Dios está en ustedes, porque os amáis los unos a los otros. Entonces, amados hermanos, lo que nos distingue no es, amados hermanos, que nos vestimos de etiqueta, queridos hermanos, que nos distingue no es que andamos con una Biblia en la mano, lo que nos distingue no es que las mujeres tienen falda larga, lo que nos distingue es el amor que debe estar los unos con los otros. Queridos hermanos, esto no es un cine donde tú vienes, te sientas, no sabes quién se sienta al lado tuyo, quién se sienta aquí. Amados hermanos, este que se sentó al lado tuyo es tu hermano, ¿sabes? Ese que está sentado al lado tuyo, esa es tu hermana. Ámalo, conócelo, ora por ella, pelea por él, porque el Señor quiere una iglesia unida, como dice aquí, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, dice aquí el versículo 2. ¿Qué quiere decir esto de el pleno entendimiento? Amado hermano, el pleno entendimiento, queridos hermanos, tiene lo contrario, queridos hermanos, a la duda. No es lo mismo estar completamente seguro a creer que algo es verdad. Yo creo que, a lo mejor Cristo resucitó, pero a lo mejor no, a lo mejor es su alma la que está en el cielo y su cuerpo se perdió en alguna parte. Por esta palabra, el Señor echa toda duda fuera de la iglesia. Usted tiene que estar seguro, tener pleno entendimiento. Cristo resucitó. Él pagó en la cruz del Calvario tus pecados y tú eres salvo. Amados hermanos, no tengas miedo. ¿Será que yo voy a ser salvo? ¿Será que me voy a perder? Porque es que yo soy tan débil, es que yo soy tan torpe. Usted es débil, usted es torpe, pero Jesucristo tiene pleno entendimiento, pleno poder, y por la fuerza que Él te da, usted será salvo y será firme hasta el último suspiro de tu vida. Si te caes, Él te levanta. Si eres débil, Él te fortalece, pero tienes que estar seguro. No somos de la doctrina tampoco de lo que se dicen salvos, siempre salvos, entonces pueden hacer cualquier cosa porque son salvos. No es así, queridos hermanos, pero tenemos fe en que el Cristo que murió por nosotros también nos va a dar todo lo que necesitamos para ser firmes y fieles hasta el fin. Y dice aquí, queridos hermanos, al fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Dios Padre? El misterio, queridos hermanos, misterio es un conocimiento que ha estado oculto por muchos siglos, por mucho tiempo, pero que en esta era, en esta dispensación, que es la dispensación de la gracia o de la iglesia, el Señor lo ha revelado. El misterio es algo que es difícil de entender, que es casi imposible o imposible de entender por el conocimiento humano, por la ciencia, queridos hermanos, pero por el Espíritu Santo, Él te revela ese conocimiento. Y el misterio de Dios Padre es Cristo Jesús, queridos hermanos, porque durante el Antiguo Testamento, queridos hermanos, Dios era como algo inaccesible, algo lejano, algo difícil, queridos hermanos, pero Cristo se reveló en el Nuevo Testamento y a ese Dios inaccesible y lejano lo hizo cercano, queridos hermanos, lo hizo humano y lo hizo amigo tuyo. Este es el misterio de Dios Padre, Cristo Jesús, que ha sido revelado ahora en el Nuevo Testamento. Y el misterio de Cristo, queridos hermanos, es la iglesia, porque saben, durante mucho tiempo se creía que la salvación era solo de los judíos, ¿saben? Pero Cristo reveló a sus apóstoles aquí en el Nuevo Testamento que la salvación no es solo para los judíos, la salvación es para todo hombre, sea judío, sea griego, sea de aquí, sea de allá, de Israel o de Venezuela, todo hombre y toda mujer que acepte a Jesús como su suficiente y único Salvador, para Él es la salvación. Amados hermanos, sí, todos aceptamos al Señor Jesús y formamos parte de un solo cuerpo. Este cuerpo que forma todo, que formamos todos los que aceptamos al Señor, se llama iglesia y tú eres parte de la iglesia. Entonces Dios se manifiesta a través de Jesucristo y Jesucristo se manifiesta a través de la iglesia por medio de su palabra y de su Espíritu Santo. Este es el misterio de Dios Padre y el misterio de Cristo Jesús también. Y dice aquí en el versículo
3, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amados hermanos, conocimiento y sabiduría no es lo mismo. El conocimiento es lo que hemos hablado al principio de esta predicación. Dijimos que Éfeso, la Odisea y Hierápolis formaban un triángulo en un valle que era el valle del río Lico, y a 150 kilómetros quedaba Éfeso. Eso es conocimiento, queridos hermanos. Podemos tener mucho conocimiento, queridos hermanos, pero el Señor necesita que tengamos sabiduría. Sabiduría es aplicar todo el conocimiento de aquí, que tenemos aquí de la palabra, aplicarlo a nuestra vida diaria, aplicarlo a nuestro diario vivir, queridos hermanos, en la familia, en la casa, en el trabajo. Esa es la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y por esta palabra, en esta mañana, Dios está derramando sabiduría en su iglesia, sabiduría en tu vida, sabiduría como padre, sabiduría como madre, sabiduría como vecino, como empleado, para que todos puedan ver que tú eres una persona diferente, hijo de un Dios vivo. Y amados hermanos, bendito el santo nombre de Dios. Aquí dice, queridos hermanos, su palabra, queridos hermanos, que así como habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, dice el versículo 6. Y es lo que estábamos hablando, amados hermanos, de Epafras. Epafras recibió al Señor allá en Éfeso, queridos hermanos, lo recibió, pero no solamente recibió al Señor y se fue para su casa y todo siguió igual, normal. Él recibió al Señor y comenzó a caminar en la palabra, en el temor de Dios, en las enseñanzas. Esto es lo que quiere el Señor también. Recibiste a Cristo, si lo recibiste, bautizaste, te bautizaste, pero es necesario que camines en la palabra. Amados hermanos, todos saben ustedes que todo creyente verdadero, todo el que ha recibido a Cristo de todo su corazón, se hace miembro de una iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y tiene necesidad de pertenecer al cuerpo de Cristo. Bendito el santo nombre de Dios. Es una necesidad, queridos hermanos. Y así, amados hermanos, sin embargo, lo contrario no es así. No todo el que es miembro de una iglesia es realmente hijo de Dios. No todo el que es miembro de una iglesia es realmente salvo. Al revés, sí es todo el que es realmente salvo, todo el que busca de su corazón al Señor, se hace miembro de la iglesia, pero no al revés. No todo el que es miembro de la iglesia es salvo realmente. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia que es salvo, la diferencia es que el que es sincero, el que de verdad aceptó al Señor, el que es aquel que camina, que anda en el Señor. Entonces, amada hermana, amado hermano, estás haciendo bien, estás congregando, pero no basta esto, no basta con haber recibido a Cristo. Es necesario que andes en Cristo, que camines en Cristo, que oigas su palabra y que seas también hacedor de su palabra, así como Epafras comenzó a caminar en los santos caminos del Señor. Y dice aquí, hermano, que Pablo, queridos hermanos, escribió que él se gozaba. Él dice, yo me gozo, dice el versículo 5, yo me gozo mirando vuestro buen orden y la firmeza vuestra en Cristo. ¿Qué significa el buen orden? Amados hermanos, el orden, queridos hermanos, quiere decir que en la iglesia no es un cuerpo amorfo allí deforme, unos por un lado, otras por otro, sin una estructura. Amados hermanos, la iglesia de Colosas era una estructura, querido. Tenía un pastor que era Epafras, tenía un apóstol que era Pablo, tenía seguramente sus diáconos, su cuerpo de líder, y era toda una estructura, queridos, que es necesaria para que el cuerpo de Dios camine ordenadamente. Conozco un hermano, queridos hermanos, de otra iglesia, que él dice que él no se congrega porque él no está de acuerdo con que hayan pastores. Todos los hermanos tienen que ser iguales, no tiene que haber pastores, no tiene que haber diáconos, nada, todos los hermanos iguales. Y la iglesia de Dios no es un cuerpo amorfo, es necesario que haya un orden, una estructura para que el pueblo de Dios pueda caminar. A esto se refiere el orden que hablaba Pablo, que él estaba contento porque la iglesia de los colosenses tenía un buen orden, y decía de vuestra firmeza. ¿Qué es la firmeza, queridos hermanos? Amados hermanos, la firmeza es lo contrario de la inestabilidad. ¿Qué es inestabilidad? Que Dios es un hermano, amados hermanos, que congrega un año en una iglesia, seis meses en una iglesia, 3 meses en otra, y que no está estable. Es un hermano que no tiene raíces y que no puede crecer y no puede dar fruto. Amado hermandad, bendito santo nombre de Dios, el Señor no quiere esto. El Señor quiere que tú te establezcas, que eches raíces, que crezca, que dé frutos, que te integre, que seas realmente parte del cuerpo de Cristo, porque solamente la estabilidad te puede dar la fuerza para formar el carácter de Cristo Jesús en ti. Pero si tú eres un hermano, bendito el santo nombre de Dios,
Están los hermanos que son turistas espirituales, que son, queridos hermanos, nómadas espirituales, queridos hermanos, que disfrutan de las instalaciones de la iglesia, disfrutan del aire acondicionado, de la música, escuchan la palabra y todo bien, pero apenas se les asoma un compromiso, no quiero compromiso, mejor me voy de esta iglesia. Apenas se les redarguye por algo, se les llama la atención por algo, se molestan, se ofenden y se van, no se les puede decir nada. Si se les dice alguna cosa, mira, no, yo no acepto recomendación, yo no acepto nada, y a la primera se va. Si un hermano les habla de alguna manera, alguno no lo saludó, si no le gustó la predicación del domingo pasado, yo mejor me cambio de iglesia. Estos son nómadas espirituales, queridos hermanos, y el Señor no puede producir frutos, no pueden producir frutos porque no echan raíces, queridos hermanos. Es como, saben ustedes que se pueden hacer trasplantes de brazo. Un brazo puede trasplantarse a una persona que perdió su brazo, se le puede trasplantar a un brazo, pero si se le pone un brazo y ese brazo se le deja allí 3 meses nada más, y después se pone en otro cuerpo y se deja allí 6 meses y el brazo termina muriéndose, porque para la vida es necesaria la estabilidad. Entonces a esto se refiere, queridos hermanos, Pablo cuando habla de la firmeza. Eso no quiere decir tampoco que es pecado cambiarse de iglesia, queridos. Es necesario a veces cambiarse de iglesia, pero tiene que ser por una causa fuerte, por una causa firme, por una causa que venga de Dios. No puede ser por tonterías, ¿sabes? Porque ya estoy aburrido, voy a cambiar, bendito el santo nombre de Dios. Amados hermanos, si el pastor cae en pecado, por ejemplo, eso es una razón para cambiarte de iglesia. Así tienes que mudarte lejos, eso es una razón para cambiarte de iglesia. Pero mientras tanto, mientras todo bien, mientras el Señor esté fluyendo con su palabra, usted aguanta allí, usted crece allí, usted echa raíces allí y darás frutos, y frutos en abundancia. Amén. Y amados hermanos, aquí dice la palabra de Dios, bendito el santo nombre de Dios. En el versículo 10 dice algo que también fue confirmado en este andamiento del culto. Dice, queridos hermanos, vosotros estáis completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Los principados y las potestades son demonios, queridos hermanos, son espíritus inmundos que están en el aire. Los principados son los que tienen mayor rango. Después vienen las potestades y otros demonios, queridos hermanos. Más amados hermanos, como hemos hablado en esta mañana, cuando el enemigo, porque el enemigo escucha, el enemigo está, queridos hermanos, alrededor. Cuando el enemigo sabe que tú te estás consagrando más a Dios, como contaba nuestra hermana Antonieta, ella estaba allí peleando, batallando, como contaba mi esposa, queridos hermanos, cuando venía la Santa Cena, contaba la hermana Toledo también, que se presentó una lucha allí espiritual, una prueba. Amados hermanos, el enemigo se levanta para robarte, queridos hermanos, para destruirte, para poner duda en ti. Pero aquí dice en esta palabra, queridos hermanos, que los principados y las potestades existen, pero ¿sabe qué? Aquí dice que Cristo es la cabeza de todos ellos. Eso quiere decir, queridos hermanos, que aunque los principados se levanten, aunque se levanten las potestades, Cristo Jesús se levantó, está en el cielo y Él está por encima de todos ellos. No tengas miedo, hermana, porque se volverán a levantar principados, se volverán a levantar potestades, pero Cristo Jesús es la cabeza de todos ellos y Él te va a dar la victoria. Usted es una guerrera de Dios, usted es un guerrero de Dios. Puede levantarse muchas cosas, muchas pruebas, pueden levantarse los 1000 demonios del infierno, pero Dios te va a dar la victoria, porque tú eres una hija del Dios vivo, que dio su sangre en la cruz del Calvario por ti. Y amados hermanos, esta palabra, queridos hermanos, termina, bendito el santo nombre de Dios. Es importante todas las cosas que hemos hablado, pero queridos hermanos, la razón principal por la cual Pablo escribió esta carta, especialmente este capítulo 2, y la razón por la cual este hombre, queridos hermanos, Epafras, viajó hasta la ciudad de Roma para visitar a Pablo, es que, amados hermanos, ocurría un pleito allí, una dificultad en la iglesia de los colosenses, y esta dificultad está plasmada aquí, queridos hermanos, la podemos ver en los versículos, queridos hermanos. En el versículo 4 dice: esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y en el versículo, queridos hermanos, 8 dice que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres, conforme a rudimientos del mundo y no según Cristo,
porque en Cristo habita la plenitud de la deidad. Y lo que pasaba en la iglesia de los Colosenses era que, amados hermanos, ellos estaban enseñados que Cristo Jesús era el Salvador, y ellos lo creían, pero también creían, queridos hermanos, porque habían unos prenósticos que enseñaban otras cosas, que Cristo era bueno, pero que también era bueno un conocimiento misterioso que ellos tenían allí, que Dios tenía unas costumbres, unas tradiciones, el culto a los ángeles, para que los ángeles bajen y nos ayuden también, y otras cosas extrañas que aunque hoy no se practican, queridos hermanos, hoy también existen filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, queridos, que se oponen a la enseñanza de que Cristo Jesús es suficiente. Y le voy a dar algunos ejemplos a la iglesia, aunque no son todos, queridos hermanos. Amados hermanos, existe algo que se llama el relativismo extremo. El relativismo extremo es una filosofía según la cual, queridos hermanos, aunque Cristo es bueno, tenemos que tener en cuenta que nada es bueno o malo en absoluto, sino que, dice esta filosofía del relativismo extremo, sino que todo va a depender del cristal con que tú lo mires, y va a depender de la situación. Entonces algo puede ser bueno, puede ser malo, según la situación. Entonces ellos no creen, queridos hermanos, que esta es la verdad. Ellos no creen que Cristo Jesús es la verdad encarnada, sino que todo depende. Entonces, hermanos, esto es una filosofía y una hueca sutileza, porque ellos prometen las respuestas a muchas cosas, queridos hermanos, pero todo va a depender de tus sentimientos cambiantes, todo va a depender, queridos hermanos, de tu necesidad, del momento, de ti mismo, y va a variar, queridos. No va a haber una verdad absoluta, y la palabra de Dios dice que Cristo es la verdad absoluta. Entonces tenemos que tener cuidado, queridos hermanos, con mezclar el cristianismo con otras cosas. Hay otra cosa que se llama el cienticismo. El cienticismo, queridos hermanos, quiere dar respuesta a todas las preguntas y a todas las necesidades de la vida a través de la ciencia. Y ellos dicen que las cosas que no se pueden medir y pesar en un laboratorio no existen o no tienen valor. Y, amados hermanos, ellos tratan de dar la respuesta a todo, pero crean una gran necesidad, un gran vacío, porque, amados hermanos, no pueden dar respuesta, no pueden explicar el amor, la gracia y la vida eterna. Y nosotros sabemos por la palabra que las cosas que más valen son las que no se pueden pesar y medir en un laboratorio. Y también tenemos, amados hermanos, otro ejemplo muy importante, amados hermanos, que es la ley de la atracción. ¿Saben qué es la ley de la atracción? Amados hermanos, es un conocimiento, queridos hermanos, poderoso, que tiene un poder. Y ellos dicen, este conocimiento puede encerrarse en una frase de Pablo Coelho, que dice en su libro El Alquimista, que dice: si realmente quieres algo, el universo se va a conspirar a tu favor para que tengas ese algo. Eso es lo que dice la ley de la atracción. Y, amados hermanos, el problema con estos conocimientos no es que no tengan poder. El problema no es, queridos hermanos, que parezcan malos. El problema es que tienen poder, queridos, y el problema es que parecen buenos, pero, amados hermanos, tienen una sutileza que finalmente es algo, queridos hermanos, que es contrario a la palabra. Amados hermanos, la ley de la atracción, queridos hermanos, cambia el poder de la oración y la soberanía de Dios por el poder de la mente, querido. Tú con tu mente, con tu pensamiento, confabulando aquí todas las cosas, el universo, puedes decretar tu destino, queridos hermanos. Entonces ellos cambian el poder de la oración por el poder de la mente, y cambian la soberanía del Dios vivo, amados hermanos, por sus propios deseos de su corazón. Amados hermanos, la ley de la atracción es peligrosa, querido. No, yo no digo que no tenga poder, sí tiene poder, querido, pero no es el poder que debe buscar el cristiano. Amados hermanos, la ley de la atracción cambia sutilmente al creador por la criatura, porque, amados hermanos, Dios creó el universo. Dios te creó a ti, Dios me creó a mí. El universo es una creación de Dios. Amados hermanos, ellos, en vez de poner su fe en el creador, lo ponen en la criatura, que es el universo. Queridos hermanos, el creador es una persona santa, es una persona pura, pero el universo es una fuerza abstracta, queridos hermanos. No es una persona, es una fuerza abstracta, no tiene forma, es sin
infinito, queridos hermanos. Amados hermanos, entonces ellos cambian, queridos hermanos, la confianza en Cristo Jesús por la confianza en su propia mente. Dios te dio una mente poderosa, tú sabes, pero más poderosa que tu mente es el Señor que hizo tu mente. Adóralo a Él, sírvelo a Él, búscalo a Él, porque aunque la ley de la atracción sea poderoso, Cristo Jesús es más poderoso. Y aunque la ley de la atracción te puede dar muchas cosas, no te puede dar la salvación de tu alma. Solo Cristo te puede dar la salvación de tu alma. Amados hermanos, y este pasaje que hemos leído termina en el capítulo 3 diciendo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, poned la mirada en las cosas de arriba. Amada iglesia, yo no digo, el Señor no dice que te olvides del trabajo, que te olvides de los estudios, que te dediques solamente a buscar la palabra de Dios. Estamos en este mundo y tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, pero por encima de todas estas cosas, busca de las cosas del cielo. La palabra de Dios dice: buscad primeramente de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amados hermanos, entonces en esta carta Pablo insta a los colosenses, queridos hermanos, a esforzarse, así como él se esforzaba por la iglesia. Esfuérzate por tus hijos, pelea por ellos, pelea por aquellos a quien Dios te dio. Pablo luchaba por ellos, dice: cuán grande lucha tengo por vosotros. Pelea por tus hijos, pelea por tus nietos. Si ves que se están perdiendo, que están en peligro, no te canses de interceder por ellos. Pablo, por esta palabra, queridos hermanos, exhortaba a arraigarse y sobre edificarse en Cristo. Arraigarse quiere decir que tus raíces estén sembradas aquí en Cristo Jesús, que es la palabra hecha carne. Y sobre edificarse, que dice el versículo 7, quiere decir, queridos hermanos, que no te debes conformar con lo que recibiste cuando fuiste salvo. Tú debes crecer en la salvación. Sobre edificarte sobre esta roca que se llama Cristo Jesús, debes poner cada día más conocimiento de la palabra, queridos hermanos. Y finalmente, queridos hermanos, ¿para qué? Puedes preguntar, ¿para qué tanta firmeza? ¿Para qué sobre edificar? ¿Para qué estar firme? ¿Para qué todo esto? Amados hermanos, la respuesta está en el versículo 4, el último versículo que hemos leído. Dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Esto quiere decir, queridos hermanos, que todas estas cosas que hacemos, las hacemos porque estamos como aquellas 5 vírgenes prudentes, preparándonos, porque sabemos que Cristo Jesús será manifestado sobre las nubes. Y así como Él será manifestado sobre las nubes, así también nosotros seremos manifestados. Eso quiere decir que tu cuerpo imperfecto será convertido en un cuerpo perfecto a semejanza del cuerpo de Cristo, para que junto con Él y para siempre gocemos con Él en gloria. Dios sea alabado. Amén. Vamos ahora, queridos hermanos, a